En el vídeo de hoy intentaremos conectar la vida del expresidente Felipe González con un principio dramático llamado el arma de Chejov, con los derechos laborales desde un punto de vista neoliberal y también con cierta recomendación o ciertas ideas que nos dan en el libro Vieja Escuela, el juego de rol. Esto todo va a estar en una ensalada de retórica absurda, en una entelequia gigantesca a la que vamos a llamar el dilema del jarrón chino. A ver qué sale de esta ensalada rara. Fue el expresidente del gobierno de España, Felipe González, el que acuñó la metáfora de los jarrones chinos con respecto a los expresidentes. La metáfora dice lo siguiente, que un expresidente es como un jarrón chino en un apartamento pequeño. Se le presupone un elevado valor, pero es tan grande que molesta y nadie sabe dónde meterlo. Además, secretamente, todo el mundo desea que pase un niño y le pegue un codazo y se lo cargue de una vez, para que deje de estorbar. Además, también esta metáfora tiene una segunda parte muy interesante que dice que cuando este jarrón chino tan grande se cae, el ruido que arma es tan grande que ahoga todos los ruidos que pueda haber a su alrededor, lo cual hace que romper el jarrón chino y el efecto de su caída sea muy interesante cuando quieres ocultar otro tipo de ruidos. Muy bien, pero ¿cómo aplicamos esto a nuestros juegos de rol? ¿Qué es un jarrón chino? Un jarrón chino en este caso son esos personajes tan antiguos que los jugadores le tienen un apego tan brutal porque llevan un montón de años con ellos que tú como director de juego no te atreves a matar. No te atreves a poner en peligro. De ningún modo ya parece que a esos personajes históricos les pueda pasar algo. Es posible que tú como director o director pues no tengas este problema porque tengas un sistema de juego que sea pues, asesino o más realista o que sea un sistema donde las dificultades implican una gran cantidad de muertes de personajes. Pero no siempre es así. Tenemos personajes muy antiguos, en muchos casos, que parece que son históricos, que forman parte ya de nuestra vida, de nuestra propia narrativa personal. Y ostras, acabar con ellos supone un importantísimo conflicto, un dilema brutal para muchas mesas de juego. ¿Qué hacer con estos jarrones chinos? Esa es la pregunta. Desde mi punto de vista, hay que romperlos. Romper estos jarrones tiene que ser, para mí, un acto de desapego maravilloso y glorioso. O también hay que hacer que desaparezcan de algún modo. En este caso hay una forma de eliminarlos, que es darles un papel dentro del mundo, el que sea. Que tu antiguo vampiro se convierta en un antediluviano y se convierta en un personaje no jugable ya. Que ya nunca más como jugador tengas control sobre él. O darle un papel dentro de la iconografía del mundo, que se convierta en un dios, semidios o lo que sea. En este caso, los personajes se integran con el mundo y su historia parece que no concluye. Es que si no, ¿qué pasa? Parece que nunca vas a poder calcular a personajes tan desfasados en sus cotas de poder, nunca vas a poder calcular los desafíos adecuadamente a ellos. Si te pasas un poquito, los pones en peligro y entonces, ay Dios mío, el jarrón chino. Y si no llegas a alcanzar el nivel, pues no hay desafío porque son tan poderosos o tienen tanto conocimiento, armas tan chetas, armaduras tan brutales que no hay desafío ninguno. Es toda una especie de fantasía de poder exagerada donde los jugadores pueden hacer y deshacer sin que tú como director puedas poner desafíos interesantes. Otra alternativa muy guay es poder decirles a los jugadores vamos a jugar una última partida y en esta partida vuestros personajes pueden morir. Y si no, dejamos de jugar con ellos, los jubilamos y ahí se quedan estos jarrones chinos olvidados. También pasa algo con ellos y que también ocurre con los expresidentes del gobierno y es que como tienen conocimientos de cosas tan secretas del gobierno, como ya tienen tantos conocimientos específicos, no puedes forzar la caída, porque pueden irse de la lengua. Entonces, los expresidentes se quedan como si fuesen intocables, que es básicamente el punto del jarrón chino. Lo mismo pasa con estos personajes. Parece que probablemente, históricamente, hayan tenido contactos ya con tantísima gente, conozcan tantos secretos, que exactamente dónde los puedes meter. Esto para mí tendría que solucionarse con un pacto jugadores-director de juego y definir exactamente qué se quiere hacer con los jarrones chinos. O hacer tú directamente un ultimátum y decir, muy bien, estoy cansado, no puedo más, no logro divertirme ya dirigiendo a estos personajes, voy a por ellos. Si queréis seguir jugando con ellos, me los voy a cargar. Esto es para gustos, esto no se puede generalizar. A mí por lo menos me da muchas ganas de cargármelos, destrozarlos, destruirlos. Y luego hay un principio japonés que se llama el kintsugi, que es la forma de las cosas que están rotas.
no sé si lo he pronunciado bien, pero bueno, las cosas que están rotas, como vajillas, jarrones o lo que sea, volver a montarlas y allá donde están las fisuras, decorarlas con oro. Esta es una salida alternativa a los jarrones chinos, romperlos y redecorarlos, romperlos y volver a montarlos. Y que estas cicatrices queden bien pintaditas con oro para que se note que su fragilidad, aunque permanecen en el tiempo en definitiva, su fragilidad está presente y les acompaña. Es algo que pasa un poco con Felipe González, ¿no? El tipo empezó leyendo este libro de Erich Fromm, que se llama El miedo a la libertad. Es un libro brutal de filosofía, creo que un imprescindible, y parece que esto le cambió sus paradigmas y hizo de él el baluarte de la izquierda que representó en España en su momento. Pero después, pues acabó teniendo una deriva hacia lo neoliberal y hacia el capitalismo, y ahí lo tenemos, pues fabricando joyas en Fuenlabrada, en su nave privada. ¿Para quién? Para los grandes ricos del mundo. Es el típico invitado que cada vez que llega, pues te lleva una de sus manualidades, te dice si quieres comprarla, pero su puta manualidad vale 15.000 pavos, en fin. Es algo muy interesante porque lo que te puede ofrecer también es un recordatorio de que los personajes derivan mucho en el tiempo y que en este viaje del héroe o del antihéroe, quizás en este caso, la transformación del personaje en un margen muy pequeño de aventuras muy épicas, como ser un presidente del gobierno y convertirte en un jarrón chino, pues puede acabar haciendo de ti algo muy distinto a lo que empezó siendo, porque sí, los personajes se transforman. La segunda parte de la metáfora del jarrón chino está muy relacionada con los derechos laborales. Un jarrón chino en el mundo laboral desde una perspectiva bastante neoliberal, o sea, actual, ese trabajador que adquiere una gran cantidad de derechos laborales y se vuelve un intocable y no sabes qué hacer con él ya, porque si legislas para intentar quitarle derechos laborales y metes leyes para quitar estos derechos, entonces estás produciendo una catástrofe civil, una catástrofe de derechos sociales, y esto, por supuesto, no debe ser, porque tienes a las masas saliendo en la calle, según en qué país. En el nuestro a veces sí, a veces no. Pero bueno, en general la gente pues protesta. Pero tampoco tienes incentivos, que es algo muy importante dentro del punto de vista neoliberal. Tienes que incentivar al trabajador para que produzca, porque el crecimiento de las empresas pues pide que el trabajador produzca cada vez más y más. Entonces, ¡ay! ¿Cómo lo incentivas? Si ya tiene demasiado, ya sus derechos laborales son tan firmes y férreos y fuertes, no vas a hacer nada contra ellos. Joder. Comunismo, no. La cuestión es qué hacer con esto en el mundo del rol. En el mundo del rol, para mí, esto significa las leyes que tú de forma casera has intentado adaptar para encontrar una experiencia de juego específica en la mesa y que al final no acabas de hacerlas. O sea, van contra ti, van en tu contra. Tienes una contradicción porque crees que te ofrecen la experiencia que tú buscas, pero en realidad están petando el sistema. Estas leyes, estas reglas, estas partes del sistema de juego pueden haber venido ya dadas por el libro o podéis haberlas creado vosotros en la mesa de juego y hay que identificarlas como tales. A mí, por ejemplo, esto nos pasaba con Celeridad en Vampiro en la primera edición. Jugábamos con Celeridad y éramos superdioses. No sé si lo interpretábamos bien o no, pero ya se estableció esa interpretación de la celeridad en cómo funcionaba en la mesa de juego. Entonces, en cuanto lo interpretamos, ya no queríamos jugar con otra forma de celeridad, la que fuese. No sé cómo está adaptada ahora en la quinta edición. Podríais comentarlo en los comentarios del vídeo si os interesa. La cuestión es que como la celeridad interpretamos muchas otras normas, muchos otros principios del sistema de juego en nuestra bola, que pueden estar bien o mal, pero al final nos daban una experiencia de juego de la que no queríamos despegarnos, nos gustaba demasiado, pero a la vez también nos jodía las partidas. Ahí tenemos el dilema del jarrón chino de los derechos laborales aplicado al sistema de juego. El último, que me parece el más interesante y enriquecedor para todos nosotros y nosotras, es un dilema que apareció en el libro, en el juego de rol Vieja Escuela, que voy a poner la dirección en la caja de información por si os interesa comprarlo. Aquí lo que se planteaba es, no voy a citarlo textualmente, miradlo vosotros mismos, ni tampoco su desarrollo. Lo que se citaba es que un sistema de juego debería intentar encajar de algún modo el sistema, la metodología matemática del sistema, con lo que ocurre en la ficción, con las consecuencias en la imaginación colectiva. En este caso te planteaba un dilema. Te dice, si tienes un combate de taberna que se está produciendo con un montón de gente luchando y en el centro de la taberna pones un jarrón Ming, un jarrón chino, ¿el jarrón se rompe o no se rompe? Y lo que te dice, lo que venimos a reflexionar con ello, es que el sistema de juego en ningún momento considera el jarrón. Lo que te dice siempre son los acontecimientos enfocados a daño, combate, heridas, etc. Todo lo que hay alrededor, que forma parte del color o de la ficción, que puedes introducir se rompe o no se rompe o por qué se rompe, no está incrustado en el sistema de juego. Hay juegos que sí lo consideran como abstracciones. Por ejemplo, cada vez que hagas una acción espectacular o que describas que haces una cabriola, te llevas un +1. ¿Vale? O estableciendo sistemas de ventaja y desventaja, pues te da ventaja si utilizas algo creativo de tu entorno. Parto el jarrón con mi martillo para lanzarte las astillas a la cara y generar una acción de ventaja, por ejemplo.
Pero en sí mismo, ¿de qué forma la mayoría de los sistemas de juego contemplan el entorno como una escenografía cinematográfica que pueden utilizar o incrustar que desde la ficción pase al sistema ofreciendo ventajas? Eso es lo que nos viene a plantear a nosotros el dilema del jarrón. Y la pregunta no es baladí. La pregunta es, ¿esto es algo que es propio del director o directora? ¿Es algo que forma parte de lo que deberían incrustar en la partida los jugadores de la mesa? ¿O es algo que el sistema debería contemplar? Tenemos casos donde el sistema intenta regular esto y casos donde el sistema lo ignora por completo. Pero por completo es de forma radical, tanto que en el momento en el que empiezas a luchar, podrías olvidar la ficción porque no va a mezclarse de ningún modo, no te va a aportar nada matemáticamente y te quedas solo con un sistema de matemáticas donde das y recibes, donde tienes ventajas y desventajas y tienes que tomar decisiones y ya está. Y entonces lo que pasa en la ficción no afecta en absoluto a las matemáticas. Vale, es muy interesante porque la cuestión es qué tipo de experiencia de juego buscas tú reproducir. Como tú como director o directora, esta división entre el sistema que afecta a la ficción y es afectado por la ficción y el sistema que está separado claramente de la ficción, ¿qué experiencia buscas? Puedes afectar los dos. Tú como directora, en tu posición privilegiada, de hecho, el contrato social todos podéis hacerlo, pero lo más normal es que el contrato social pues no sea una práctica habitual y esté bastante más en mano de director a director. Puedes reproducir una cosa a otra. A sistemas de juego que hacen una división entre ficción y matemática, tú puedes hacer que esta división tenga un cuerpo calloso denso y ahí haya correlación y que haya intercambio, o puedes mantener y reforzar esta división de forma que no afecte. Si no afecta, si yo como jugador no me siento premiado por utilizar la ficción de mi entorno, entonces cada vez la tendencia será que en mi mesa de juego la ficción y el color no importen. Si yo como jugador o jugadora me siento recompensado por utilizar la ficción, entonces cada vez en mi mesa de juego la ficción tendrá más importancia y el color tendrá más importancia. En uno de los dos caminos cada vez imaginamos menos, en el otro cada vez imaginamos más. Y lo que impulsa, lo que incentiva este sistema de imaginación es esa metodología de recompensas. ¿Cómo me recompensa a mí el sistema si yo parto el maldito jarrón de las narices? Y si no lo parto, ¿qué importa? Entonces dejo de imaginar el jarrón. Se convierte en un jarrón más. Aparte de esto, tenemos ya la última vuelta de tuerca de esta maravilla, que es un principio dramático que se llama el arma de Chekhov. El arma de Chekhov nos dice que si tú describes en un elemento narrativo, en una novela, una película o una partida de rol, algo de forma específica, y dices, por ejemplo, y en el centro de la mesa había un inmenso jarrón de color azul, era grande, con dos asas, con forma de dragón, y describes cualquier paranoia. En el momento en el que tú como director, ¿cómo decirlo? Como la persona que tiene autoridad en la narrativa lo describes, es porque tiene algo que ver ese jarrón. Es porque su presencia significará algo en la narrativa a la que estáis jugando. El principio de Chekhov dice que si describes en tu novela un arma encima de la chimenea es porque ese arma va a ser disparada en algún momento. Y esto también pues, establece una gran cantidad de opiniones y de posiciones con respecto a la narrativa. Es decir, a mí, por ejemplo, como director no me gusta. Rechazo el principio de Chekhov, me toca las narices. De hecho, lo considero un efecto Hanna-Barbera, es como me gusta llamarlo a mí, que son estos dibujos antiguos donde tú podías ver una diferencia en el color, en el entintado, una diferencia entre los objetos móviles y los inmóviles. Entonces el fondo tiene un tipo de color, un tipo de textura, y lo que se mueve, lo que es dinámico, tiene otro. Entonces, claro, adivinas lo que se va a mover y lo que no, con facilidad. Pero ¿qué pasa aquí? A mí como director no me gusta, ¿por qué? Porque me parece muy evidente para los jugadores. Entonces yo tengo sensación de que los estoy manipulando si aplico el principio de Chekhov, ese arma de Chekhov. Y no me gusta que la sensación de libertad sea máxima y sea envolvente. ¿Cuál es la parte contraria? Que muchas veces están perdidos. Yo describo un jarrón porque me gusta y ellos piensan que ahí hay algún tipo de clave, y entonces se ponen a experimentar alrededor del jarrón y hacen pues 25.000 vicisitudes ahí buscando alguna palanca escondida, secreta, mensaje oculto, lo que sea. Es lo malo, claro, de esta forma de experimentar la ficción y la narrativa. ¿Qué es lo bueno para mí? Lo envolvente, sin más, y también que forma parte de mi placer por imaginar, para mí como director de juego. ¿Dónde está la pregunta? ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo te gustaría hacerlo a ti? ¿Tus jugadores saben cómo lo haces? ¿Tus jugadores presuponen que este principio dramático del arma de Chekhov
es real en vuestra mesa. Si tú describes algo es porque ese algo va... Estás diciendo, sí, hay un diario encima de la mesa. Yo no digo nada, pero hay un candelabro. Claro, hay 7 candelabros en la maldita habitación, pero describes ese. Entonces, esa forma de utilizar el principio de Chekhov la tenéis integrada. ¿Es para vosotros una herramienta narrativa como un jarrón chino? En el sentido de, te quieres desprender de ella pero no sabes cómo. ¿Crees que tus jugadores estarán perdidos si dejas de utilizar el arma de Chekhov? Esta forma de entender cómo aplicamos nuestras descripciones a la narrativa nos ayuda muchísimo, porque te está diciendo, si el jarrón chino está ahí, es porque tiene peso o no. Es porque te gusta describir, porque te gusta generar una sensación envolvente de entorno. A partir de ahí, los jugadores pueden utilizar lo que tú describes o no aplicando el principio del jarrón chino. ¿Me vas a dar algún beneficio si yo rompo el maldito jarrón o si no lo rompo? ¿Tiene para mí algún beneficio estar imaginando y utilizar mi entorno? Si tú como director o vosotros como mesa de juego creéis que sí, entonces tendrás que revisar el sistema y plantearte cómo puedes darle pluses, darle bonus a la gente por imaginar, por describir y por romper el maldito jarrón chino. También es posible que los jugadores dejen todo eso en vuestra mano como directores y entonces seas tú el encargado de introducir la rotura y el estallido del jarrón en cualquiera de las tiradas exitosas del combate. Bueno, hasta aquí es suficiente. Darle vueltas al asunto, decidme si os ha gustado la cuádruple forma de enfocar la metáfora y recordemos rápidamente, tenemos la paradoja del jarrón chino, la metáfora del jarrón chino como expresidente del gobierno, que es de Felipe González. En este caso es qué hacer con estos personajes tan antiguos y cómo llevarles a algún puerto final para dejar de jugar con ellos si tú como director o directora estás ya aburrida. A ver, si no es así, no hay ninguna paradoja, seguir jugando y ya está. Pero si sí estás aburrido y no sabes muy bien cómo enfocarlos, se han convertido en bestias intocables porque si les haces daño a mamita, pues entonces tenéis que encontrar una solución. Y pues, me gusta mucho marcarlo dentro de esta paradoja del jarrón chino. Después tenemos el jarrón chino desde el punto de vista neoliberalista de los principios laborales. Son estas normas de juego que no tienes muy claro qué hacer si las retiras de la mesa. Te fastidian la experiencia que habéis conseguido, pero en realidad, si te paras a pensarlas claramente, nunca os han dado la experiencia que estabas buscando, solo era una aproximación. La más bonita es la que nos plantea Vieja Escuela, que nos dice, ¿hasta qué punto estás utilizando las mecánicas de juego adecuadas para conseguir tu resultado en la ficción que buscas? ¿Hasta qué punto estas dos cosas están integradas o no están integradas? ¿Te gusta integrarlas? ¿No te gusta? Si te gusta, ¿cómo puedes premiar a tus jugadores para que ellos también las integren? Y después tenemos como última, como cuarta, este principio dramático del arma de Chekhov, que es, oye, todo lo que describes tiene un sentido, todo lo que describes tiene que tener un sentido. Si tiene que tener un sentido, cuando describas al jarrón, ellos ya estarán dándole vueltas al maldito jarrón. Incluso puede que sea lo contrario. Hemos visto películas de Jackie Chan donde todas las acrobacias que hacía el personaje protagonista en sus artes marciales pasaban por proteger a un jarrón. Entonces, claro, el jarrón se vuelve algo fundamental de la acción, se vuelve algo que forma parte de la narrativa, tiene un interés especial y cuando al final del todo, después de 6 minutos de combate que te estás partiendo de risa, el jarrón se cae por una tontería, entonces dices, ay Dios mío, es buenísimo, por favor, es buenísimo. Claro, si quieres hacer este tipo de cosas tienes que intentar enfocarlo, desde mi punto de vista por supuesto, enfocarlo de esta forma, segmentando los problemas y enfocando y cogiendo cada uno siempre por separado. Bueno, espero que os haya gustado la metáfora del jarrón chino, que os parezca práctica y nos vemos en los comentarios. Chao, chao.